tema de hoy, la actitud de Cristo. Quiero iniciar esta charla que vamos a tener en esta hora con algo bien interesante, y es que el hecho de ser cristianos, de ser creyentes, de tener activa la mente de Cristo, de poder entender la palabra de Dios, escuche bien, el hecho de ser cristiano no me garantiza que tenga una buena actitud frente a la vida. Lo voy a volver a repetir. El hecho de que yo sea cristiano, de que sea creyente, de que crea en Jesús como mi Señor, como mi Salvador, que crea en la salvación de Dios, que crea en su palabra, en su Biblia, que asista a una iglesia, no me garantiza que tenga una buena actitud frente a la vida. Y el mayor ejemplo que quedó plasmado en la palabra de esto que estamos hablando es el hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo, él no se fue a malgastar la herencia, ni anduvo en malos pasos, ni anduvo de parranda, absolutamente nada de eso. El hermano mayor del hijo pródigo era una persona que siempre estuvo en la casa, que era un trabajador, que estuvo cerca de su padre, que nunca aparentemente hizo nada malo, pero no tenía la mejor actitud. Y el hermano mayor del hijo pródigo, por estar pendiente de todas las cosas que no tenía que estar pendiente, de todos los asuntos externos, por estar pendiente de los demás, no entendía su privilegio de ser hijo. No tenía una actitud de ser el hijo del dueño de la finca. No entendía para qué, no entendía su propósito de vida. Segundo, no había dañado su relación con su hermano. Se notaba una disputa, se notaba una envidia. Se notaba que el hermano mayor del hijo pródigo andaba en envidia con su hermano. Estaba mirando a ver qué es lo que hacía, si regresaba, si se gastaba, si no se gastaba. Y tercero, no disfrutaba de su posición porque no tenía la mejor actitud, por estar pendiente de otras cosas que no eran las que estaba llamado a estar pendiente. Es por eso que, aún siendo creyentes, debemos trabajar en nuestra actitud frente a la vida, nuestra actitud que es un ejercicio diario, nuestra actitud que es la forma y la manera en que enfrentamos la vida. La vida no está hecha para ser de una forma fácil. Lo hemos visto en diferentes temas, que la vida Dios la constituyó como una prueba, y tenemos que tener una buena actitud frente a la vida para poder entender los propósitos de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero que entendamos todos qué es actitud. De esto que está hablando el pastor Héctor, ¿qué es eso de actitud? Pastor, explíqueme un poco más. Actitud, escuche bien, si quiere tomar apunte. Actitud es un sentimiento interior. Es algo de allá, de su alma, de su espíritu, de su mente, de sus emociones. Es una actitud, es un sentimiento interior. La actitud es un sentimiento interior expresado en una conducta exterior. O sea, lo que usted siente por dentro realmente lo expresa en el exterior. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo usted lo expresa, esa actitud? Si es buena o si no es tan buena. Lo expresa sobre todo en conversaciones. Deténgase un poco y un momento a pensar en sus conversaciones. ¿De qué habla usted? Todo está malo, todo está podrido, este gobierno, no hay agua, no hay energía, nos vamos todos para... ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo son sus conversaciones? ¿De qué está hablando usted con sus amigos, con sus familiares? Segundo, que hay algo muy importante, su actitud, eso que usted tiene por dentro, se demuestra con los demás, con su postura corporal. Gente que anda así, arrugando el ceño todo el día, como dicen por ahí, como si los hubieran bautizado con jugo de limón, así, de mal genio todo el día, buenas, o que ni siquiera saludan a nadie, que andan tirados en una silla, tristes. Uno dice, oye, ¿pero qué tienes? ¿Está triste? No, no estoy triste. Y así, con el ceño fruncido. Se evidencia eso con la postura corporal. Y hay algo muy importante, y es que la actitud positiva no se puede fingir. Entonces, yo recuerdo que yo he escuchado muchas personas
que seguramente con una muy buena intención hablan en videos, en redes sociales acerca de la actitud positiva, ¿cierto? Usted tiene que tener una buena actitud positiva, pero la actitud positiva frente a la vida no es algo que usted dice, ay, voy a tener buena actitud y tiene un sancocho por dentro de emociones y de sentimientos, un sancocho, lo decimos aquí en Colombia, una sopa revuelta de emociones sin sanar. Y usted no puede fingir tener una buena actitud positiva, o quizás de pronto ante la gente sonríe, pero por dentro tiene dolor, tiene miedo, tiene angustia, desesperación. Entonces la actitud se demuestra en conversaciones, en postura corporal, en sus gestos, y recuerde que la actitud positiva no se puede fingir. Verdaderamente, cuando usted decide andar en una buena actitud frente a la vida, es algo que se hace de corazón, es algo que usted ha pensado y que decide hacer, ha tomado una decisión de tener una buena actitud. Entonces, vamos a empezar a introducirnos en la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de por qué es importante tener una buena actitud. ¿Por qué es importante, Pastor Héctor, tener una buena actitud? Entonces, el primer punto que yo quiero que usted lea allí y de pronto lo pueda apuntar es: una buena actitud determina el enfoque que yo tenga de la vida. Una buena actitud determina el enfoque que yo tenga de la vida. De esto que ocurre todos los días, yo tengo que tener un enfoque. ¿De cuál equipo eres tú? Te quiero hacer una pregunta. ¿De ese que ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿De cuál equipo eres tú? ¿De que ve siempre los problemas en cualquier cosa? ¿O que ve oportunidades? ¿O que ve de pronto soluciones? ¿O que no es que niegues el problema, no es que niegues el dolor, pero ves algo positivo dentro de quizás de las cosas malas que te están sucediendo? Porque yo sé, mira, créeme que yo sé que es pasar por diferentes situaciones en tu vida, quizás económicas o de salud. Pero ¿de cuál equipo eres tú? ¿Del vaso medio lleno o del vaso medio vacío? Y yo quiero que usted me acompañe, porque hay alguien que nos enseña en la palabra acerca de eso, de cuál equipo debemos de ser, del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Y esa persona que nos enseña es nuestro querido y amado apóstol Pablo, porque él sí que sabía de vicisitudes, él sí que sabía de tribulaciones, de aguantar hambre, de naufragios, de azotes por el evangelio, de peligros de muerte. Él, por el hecho de ser el apóstol de la gracia y de escribir cartas y que fueron después puestas en la Biblia, no vive una vida fácil, hermanos. La mayoría del tiempo de su vida, Pablo o estuvo amargado persiguiendo a los cristianos, o estuvo encerrado en una cárcel predicando al Señor. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Hoy voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Filipenses 3, 12. Mira, después de que Pablo ha pasado todo lo que ha pasado, lo que puede concluir. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Está hablando acerca de todas esas bendiciones y posición en Cristo espiritual. Anterior a esto, dice: no quiero decir que haya logrado todas estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. O sea, el apóstol Pablo dice, hay una perfección que es en Cristo Jesús, es innegable, Él nos hizo perfectos en nuestro espíritu, por eso nos podemos presentar, pero no quiere decir que en este cuerpo yo ya la haya alcanzado, sino que sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Había una actitud, y esto lo está escribiendo desde la cárcel, hermanos. Verso 13, no, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro, diga ya en su casa, me concentro, eso es con la mente, eso es un ejercicio mental que tú tienes que pensar. Me concentro únicamente en esto. ¿En qué se concentra el apóstol Pablo? Olvido el pasado
y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo no podía detenerse en la cantidad de cosas que le habían pasado. Cualquiera había dicho, no, esto de servir a Cristo es terrible. Yo me volví cristiano y cuando me volví cristiano fue que empezaron todos mis problemas. No, sencillamente no es que empezaron todos tus problemas, así es la vida. La vida del cristiano o del no cristiano es llena de circunstancias que Dios da dependiendo de lo que Dios quiera trabajar con cada persona. Y el apóstol Pablo, que ha pasado una cantidad de circunstancias, nos dice, yo no me voy a quedar con la mirada atrás. La actitud que él tenía, lo que verdaderamente en este primer punto que estamos viendo, que es que me da una buena actitud, que determina el enfoque que yo tenga de la vida, me va a enfocar en lo que Dios tiene para mí. No en lo malo que me ha ocurrido, por lo que me tengo que quejar, sino en lo que Dios tiene para mí. Por eso es importante que aún yo como cristiano, como creyente, tenga una buena actitud, porque me va a dar enfoque. Me va a permitir ver no el vaso medio vacío, no los problemas, no las circunstancias, sino las oportunidades y la voz de Dios dentro de cada una de esas circunstancias. Punto número 2 que vamos a ver hoy acerca de por qué es importante la actitud. Aquí se los voy a dejar. 2. Una buena actitud determina mi buena relación con los demás. ¿Por qué? Porque como lo dijimos al principio, que yo sea creyente no quiere decir que me garantice una buena actitud, no. Yo he conocido creyentes que, ay Dios mío, parece que no hubieran conocido de la palabra de Dios, con una muy mala actitud frente a la vida y frente a los demás, egoístas, mentirosos, bueno, con una cantidad de cosas. Entonces, una buena actitud frente a la vida, tener una buena actitud frente a la vida, va a determinar nuestra relación con los demás. Por eso Jesús nos dio una regla de oro en Mateo 7:12. A ver, para allá los que saben un poquito de Biblia, no se los voy a proyectar. Mateo 7:12, que dice, una regla de oro que se tiene que aprender: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Repitámoslo: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres ser tratado. Tú quieres que te traten con una actitud bonita, con una buena actitud. Trata a los demás con una buena actitud, con respeto. Trata a los demás con amor, con paciencia, con prudencia. Regla de oro. Nuestra vida entera, hermanos, se trata de relaciones permanentemente, a menos de que usted sea un ermitaño que viva en medio del bosque, en una cabaña, allá metido, y que no tenga contacto con nadie, que sea autosuficiente. Siempre tiene que estar rodeado de personas. Nuestra vida se trata de relaciones. Y usted no puede entrar en una hipocresía con esas personas de pronto, de tratarlos bien, de sobarles y de decir y ser un hipócrita con las personas, porque tarde que temprano esa olla a presión va a explotar. Usted tiene que tomar una decisión de tener buenas relaciones con los demás, de no andar en hipocresía, de tener una buena actitud frente a las personas. Y estuve leyendo una estadística en estos días que dice lo siguiente, escuche muy bien, dice, el 80% de las personas es contratado por sus aptitudes, con P, ¿sí? El 80% de las personas es contratado por sus aptitudes, o sea, por lo que sabe hacer, por un currículum, por una hoja de vida muy hermosa. Oye, qué bueno, mira todo lo que hace, lo hace usted muy bien, ¿no? Mira, doctorado, maestría, muy bien, contratado por sus aptitudes. Pero el 80% de las personas es despedido por sus actitudes, por la forma en que se comporta en los trabajos después de ser
contratado, el 80%, imagínate. O sea, una persona que tiene un doctorado, que tiene una maestría, que tiene todas las capacidades, un día decidió botar la actitud, se peleó con el jefe, se tiró, no sé, al piso, o bueno, hizo lo que sea y perdió ese trabajo por su actitud. Será importante tener una buena actitud para tener una buena relación con los demás. El apóstol Pablo nos dice cuál debe ser esa actitud como creyentes, cómo tenemos que relacionarnos con los creyentes. Vaya conmigo allí en su Biblia al mismo libro de Filipenses. Hoy vamos a estarnos moviendo allí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y 7. Y aquí más claro no puede sonar. Mire lo que dice. Entonces, ¿qué actitud usted debe tener? ¿Qué dice allá su Biblia? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, mira, Pablo es tremendo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Entonces, ahí ya nos pone un estamen muy alto, ¿no? O sea, el mismo Jesús, que sabía que era Dios, no consideró eso como algo de quedárselas, ¿no? Verso 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó, esta palabra aquí es muy importante, adoptar. Esto es una actitud que es una decisión. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían ¿quiénes? Los criminales. Y Pablo nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Me voy a ir a morir en una cruz? No. Eso fue el plan y propósito de Jesucristo. Aquí lo más importante que usted debe entender en esto que nos está diciendo Pablo es que Cristo tuvo un acto voluntario de trabajar a diario con su orgullo y de despojarse de lo que él entendía que era el Hijo de Dios para poder cumplir su propósito. Ese acto voluntario te tiene que quitar, primero que nada, el hambre de poder. Como creyente tú no puedes tener un hambre de poder para mirar a ver cómo es que te vas pasando por encima del que sea. Y a mí no me importa porque aquí yo estoy en los Estados Unidos, que es el sitio de las oportunidades, y no me importa pasar por encima del que sea. Lo primero es que te quita el hambre de poder. Si tú quieres tener la misma actitud de Cristo, te quita el hambre de poder. Y cuando tú entiendes y te empiezas a despojar a diario, esto es un trabajo diario que tú tienes que hacer contigo mismo. Este es un acto voluntario que te lleva al propósito de Dios. Esa es la actitud de Cristo, una actitud de humildad frente a la vida y frente a los demás. Recuerda que estamos en este segundo punto, que es que una buena actitud es importante para relacionarme con los demás. Y para tener una buena relación con los demás, tengo que tener humildad de corazón. Sacar el orgullo. Pero hay unas cosas muy importantes que anterior al versículo 5 nos viene contando el mismo apóstol Pablo, para que entendamos un poco más acerca de la actitud que debemos de tener como creyentes. Váyase un poquito para atrás ahí al versículo 3 de Filipenses. Esto es un estudio bíblico. Filipenses en el mismo capítulo 2, pero un poquito para atrás en el versículo 3. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí dos cosas, o más bien casi tres cosas en tan solo un versículo. Y nos dice, versículo 3, primero, para tener la actitud de Cristo, no sean egoístas,
No traten de impresionar a nadie. Oye, qué duro es esto. El apóstol Pablo, en su sabiduría, cómo nos llama la atención. Esto es un llamado de atención. Porque la palabra de Dios también está hecha para redarguir. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. El apóstol Pablo lo que quiere decir aquí es que yo, al mejorar mi actitud, debo hacer las cosas por las razones correctas, no por egoísmo ni por tratar de impresionar a nadie. Qué feo que es estar viviendo toda la vida tratando de impresionar a los demás, con máscaras. Toda la vida tratando de impresionar al jefe, toda la vida tratando de impresionar al esposo, a la esposa, toda la vida en ese... tratando de impresionar a la gente de la iglesia. Quítese esa carga. Y además no sea egoísta, sino que haga las cosas por las razones correctas. Y mire lo que sigue diciendo allí en el verso 3. Que hay otro punto allí maravilloso. Verso 3 en la segunda parte dice: sean humildes. Que fue el principio de la actitud de Cristo que vimos ahora. Sean humildes, recarga el apóstol Pablo. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Otro punto importante para tener la actitud de Cristo, para saberme cómo conducirme en este mundo. Ser humilde, considerando a los demás como mejores que ustedes. Considerar a los demás como más importantes aún que yo mismo. Oye, qué fuerte es eso. En casa, por ejemplo, ¿cómo consideras tú? Y hablo con los esposos, hombres, a sus esposas, mujeres. Si las consideras aún como más importantes que tú mismo. Ahora hablo a los padres. ¿Cómo consideran a sus hijos? Como más importantes que ustedes mismos. Ahora hablo a los hijos. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿O cómo consideran a sus padres? Como más importantes que ustedes mismos. Cuando nosotros tratamos a los demás como más importantes que yo mismo, más importantes no es alabarlos ni tenerles miedo. No. Más importante es decir, oye, ¿yo qué puedo hacer para ayudarle en su necesidad? Para que él viva bien, para que pueda tener una sonrisa. Ser considerado con el otro. Considerar a los demás como más importantes que yo mismo. Entender que el mundo gira es alrededor del sol y no alrededor de mí. Es importante eso, saberlo, ¿no? Que el mundo no está en torno a mí, sino que yo puedo considerar a los demás. Y mira, el último consejo que nos da el apóstol Pablo para tener una buena actitud hacia los demás como creyentes. Allí en el versículo 4. Dice así. Verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No solamente es darle la posición, sino que me intereso. ¿Cómo te puedo yo ayudar? Pero de verdad, de corazón, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Yo tengo dos ejemplos muy hermosos aquí, los voy a contar. Y los voy a contar pasito porque son unos vecinos míos. Pero quiero exaltarles. Quiero contarles algo desde mi corazón. No, como dice el apóstol Pablo, no para que me tengan lástima, sino para que miren esto maravilloso. Desde hace varios meses no tengo auto, no tengo carro. Y en el lugar donde yo vivo y para las cosas que yo hago, es necesario tener un vehículo. Y no he tenido la provisión ni para comprarme un auto nuevo, ni para mandar a arreglar el que tenía, sino que me tocó dejar mi auto allí.
Pero yo he tenido una buena actitud con relación a eso. Y un día le dije a mi esposa, tener o no tener carro no me va a definir a mí. No me va a definir. O sea, no tengo cómo hacerlo ahora. No tengo cómo hacerlo. Pero eso no me va a definir. Y seguí mi vida común y corriente. Pues eso hace ya muchos meses estoy sin auto. Pero entonces, ¿qué pasó? Como yo decidí, más bien, dejar eso en buena actitud, vino alguien que no se preocupó de sus propios intereses, sino que me dijo, oye Héctor, yo te he visto a ti sin carro. Yo me voy todos los días en transporte público a mi trabajo y yo no uso mi carro. Usa mi carro cuando necesites. Y me entregó las llaves del carro. Una actitud positiva me ayudó con ese milagro y mira tan lindo esa familia cómo me ha ayudado con su carro. A veces me dicen, no, ni te quieras, el tanque está lleno, no te preocupes. Que a veces uno con sus autos y sus pertenencias es difícil. Entonces, cuando yo miro los intereses de los demás y tengo una buena actitud, ayudo y siembro. Es importante que si tú tienes, siembra un mercado, una ayuda, siembra tu tiempo. Y ese es el segundo ejemplo que quiero hablarles. Y es que también aquí se los voy a contar pasito. Hay una familia que al parecer aquí en el conjunto tiene problemas de crianza con uno de sus hijos, con un bebé. Llora mucho este bebé, llora interminablemente. Y un día tuve la oportunidad de hablar con la persona a cargo del conjunto residencial donde yo vivo y yo le dije, mira, nosotros tenemos un negocio que nos hemos hecho expertos en crianza. Si tú nos das la oportunidad de hablar con esa familia, queremos hacerlo. No porque nos paguen. No queremos que nos paguen. Queremos ser parte activa de esta comunidad, llevando lo que hemos aprendido, porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y bueno, parece que ya en estos días vamos a concretar una cita con esa familia para ayudarles. Porque no tenemos que preocuparnos únicamente por nuestros propios intereses, sino procurar interesarse en los demás y sembrar. Tercer punto, y vamos redondeando las ideas que el Espíritu quiere en esta mañana. Tercer punto, muy importante. Nuestra actitud nos permite disfrutar de nuestra relación con Dios. Tú tienes una posición con el Señor, innegable. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, quieras o no quieras. Cristo murió por tus pecados y te santificó una vez y para siempre, quieras o no quieras. Él te hizo coheredero juntamente con Cristo Jesús, quieras o no quieras. Pero tu actitud aquí en la tierra te va a permitir disfrutar de esa relación con Dios, de esos beneficios que tienes por ser hijo o hija de Dios. Mi actitud es la que me permite ver lo bueno en lo malo. Es lo que me va a permitir entender el propósito de Dios. Es esa buena actitud de la que me va a permitir y reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. Si no tengo buena actitud para disfrutar mi relación con Dios, si yo permanentemente le estoy echando la culpa a Dios de todas las cosas, maldiciendo la vida, maldiciendo el hogar en el que nací, aún como creyente, si permanentemente estoy en esa actitud, no voy a poder disfrutar de Dios y de su presencia en todas las cosas que me rodean, en todos esos milagros que permanentemente están sucediendo a mi alrededor. Una buena actitud me va a permitir conocer cómo actúa Dios y no echarle la culpa. ¿Cómo actúa Él? ¿Qué está formando en mí? ¿Qué está formando en mi familia? Sé que me está doliendo, pero sé
que tú estás aquí presente, Señor, y tengo buena actitud frente a esas cosas que me suceden. Cuando tengo buena actitud, esa actitud me va a permitir ver que todo me obra para bien. Eso lo decimos, no, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pero solamente lo vas a poder ver si tú tienes una buena actitud, si te has tomado la decisión de poder ver ese bien que te está obrando, aún en medio del dolor que estás pasando. Cuando yo tengo la actitud correcta, puedo disfrutar del privilegio de ser hijo de Dios. Me siento cuidado, me siento amado, me siento protegido debajo de sus alas. Por eso, las palabras del padre, del papá, al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y con esto quiero terminar. Por eso estas palabras son tan importantes. Por eso arrancamos con ese símil del hijo pródigo, tocando esa parábola, y quiero terminar con lo que le dice el padre al hermano mayor. Esto no se lo dice al hermano menor o al hijo pródigo, se lo dice es al hermano menor. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 31. Lucas capítulo 15, versículo 31. Dice, después de que él había renegado de su vida, de que no había habido ni un becerro para él con tantos años de trabajo, sino para el otro que sí se había ido, y él nunca había podido disfrutar nada. El padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo, escuche bien, todo lo que tengo es tuyo. Simplemente necesito que tengas la actitud de ser mi hijo y puedas apreciar mi presencia y puedas disfrutar de todo lo que tengo para ti. A través de una buena actitud puedo entender de que siempre Dios está conmigo y que absolutamente todo lo de mi Padre es mío, y por eso no debo preocuparme. Oh, gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra, Señor, ha llegado a lo más íntimo de nuestro ser y que nos ha abierto caminos y ha tocado neuronas y hemos hecho conexión emocional con esto que está pasando en este momento. Y papito Dios, sanas nuestra vida, sanas nuestras emociones y podemos entrar en la actitud correcta, la actitud de Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a ti, sino que se humilló, vivió como siervo, como esclavo y murió en una cruz. Esa actitud humilde, esa actitud servicial, esa actitud amorosa, Señor, esa actitud que puede entender que a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos momentos, de los malos ratos, tú estás ahí, y eso es lo que me va a llevar a mí a tener una buena actitud en mi vida, porque yo voy a entender, mi papá siempre está conmigo. Mi papá me cubre debajo de sus alas. En los brazos de mi Padre estoy siempre seguro, porque siempre está conmigo y todo lo de mi Padre es mío. Gracias, Señor Jesús, por tu hermosa palabra.